Hola, Dios te bendiga. Voy a compartir contigo este mensaje que en sí te hace un planteamiento a través de esta pregunta: ¿por qué he de creer en Cristo? Bueno, cuando alguien oye hablar de Dios, de Cristo, de la Biblia, del cielo, etcétera, las personas instantáneamente levantan en su mente y en su corazón una barrera, y esa barrera se presenta de varias maneras o desde varios enfoques. Una de ellas es ¿por qué tengo que creer en Él? Como que es una obligación o como que estoy obligado a creer en Él. O también pensando, ¿por qué ha de ser como tú dices cuando alguien le habla de Dios? O también, ¿por qué tengo que creer lo que la Biblia dice? U otra argumentación es, bueno, yo creo en Dios a mi manera, etcétera. Bueno, Dios mismo nos dice cómo Él desea y espera que creamos en Él. Y en esta manera que Dios nos hace está la respuesta: ¿por qué he de creer en Cristo? Nos ayuda mucho saber cómo Jesús nos dice cómo es que el Padre desea y pide que creamos en Él. Por ejemplo, en Juan, en el Evangelio de San Juan 6:40, el Señor decía precisamente a un grupo de personas que estaban delante de Él, pues argumentando de esta manera, como Él les hablaba, y les decía: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bueno, Él está diciendo cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vean al Hijo y crean en Él, para que tengan una vida eterna, es decir, una vida que viene de Dios y que nunca terminará. En otro pasaje, en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 44, dice así: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Bueno, esto ya nos va dirigiendo a esa manera como Dios quiere que creamos en Él. Y en otro pasaje de Juan 14:1 les decía también a otro grupo de personas: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Crean también en mí. Bueno, al unísono, al mismo tiempo, creer en Dios implica creer en Cristo. Y viceversa, es como Él lo está planteando. Él está diciendo: si ustedes creen en Dios, pues crean en mí. ¿Sabes que el Señor Jesucristo es el que provee todas tus necesidades? Bueno, aquí tenemos otra razón por qué he de creer en Cristo. Jesús en Juan 6, 35 y 36 se declaró a sí mismo como el pan de vida, como el pan que alimenta el ser del hombre. Lo dijo así con estas palabras: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Bueno, Él está hablando de que Él es alguien que sacia todo hambre, toda necesidad, toda sed en el ser humano. Lo leo de nuevo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Bueno, continuó diciéndoles en esta ocasión: mas
Les he dicho que aunque me han visto, no creen en mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. En un sentido, Él vino para esto. Él vino para que creyéramos en Dios, para que todo aquel que viniese a Él no lo rechazara. Todo al que el Padre le enviara y le diera, Él no lo iba a rechazar. Cuando oyes esto, es posible que inmediatamente pienses en lo terrenal, en lo que perece, pero es importante que tú puedas identificar que tus necesidades son tanto espirituales, materiales y eternas. Por eso Él dice, yo le daré vida eterna, yo lo resucitaré en el último día en que este mundo exista, en el día postrero. Y también reflexionar o meditar que el Señor Jesucristo es el que puede proveer en plenitud para todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Así lo declaró el apóstol Juan en su primera epístola, capítulo 5, versículos 11 y 12, hablando de cuál es esta voluntad de Dios acerca de su Hijo. Bueno, él dice, si creemos en el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha hablado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Toda la vida que su ser necesita. La vida espiritual, la vida de su cuerpo, la vida terrenal, la vida material. Pero entonces, Él es la vida en plenitud. Y esto es lo que Dios nos está diciendo acerca de su Hijo. Bueno, vamos contestando poco a poco esta pregunta. ¿Por qué he de creer en Jesús? Bueno, Dios dice, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Dicho en estas palabras, el Señor Jesucristo es el que da vida y satisface en plenitud todo tu ser, cuerpo, alma y espíritu. Ahora, ¿qué es lo que se interpone entre tú y Jesús para que no creas en Él? El afán. Esta es una razón, una barrera que impide que tú puedas confiar en Jesús. Bueno, voy a darte varios enfoques acerca de esto que se interpone para que tú creas en Jesús, para que tú creas lo que Dios dice acerca de su Hijo. Por eso el Señor decía, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. Y luego le dio otro giro diciendo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Entonces, esto que se interpone para que tú creas en Dios es el afán. ¿Qué tan fuerte es esta palabra? El afán es un estado de vida del hombre. Así vive el hombre.
y esa manera de vivir se interpone de tal manera que levanta una barrera que se llama incredulidad. No cree en Dios. El afán es esa barrera. Por ejemplo, te voy a dar varias descripciones desde diferentes ángulos para identificar bien el afán. El afán es la lucha incesante de un hombre por obtener todo lo que su ser necesita. En otro sentido, él está invirtiendo su vida en obtener todo lo que él siente que necesita. Pero en contraparte, el Señor Jesucristo dijo estas palabras: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Bueno, Él está haciendo una controversia o una versión completamente diferente. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Bueno, nos vamos dando cuenta que la lucha por el pan de cada día está mostrándose como una lucha incesante para satisfacer algo que tú crees que necesitas. El afán es la obsesión del hombre por obtener por sí mismo lo que solo Dios puede dar. Bueno, en Romanos 14, 17 tenemos este texto de la palabra de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por eso es por qué el hombre no solo vive de pan, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esto es una descripción totalmente diferente, contraria. Es otro mundo, otro reino, el reino de la paz, del gozo, de la justicia. Por eso es importante darnos cuenta que no solo de pan vive el hombre. El afán es una enfermedad silenciosa, pero mortal. Sin darte cuenta, te va quitando la vida a cada instante. Cada instante de tu existencia te va quitando vida y vida. En otras palabras, tú no vas viviendo más cada día, sino que vas muriendo más cada día. El Señor Jesucristo, respecto a esto, Él dijo, lo que viene del hombre para nada es de provecho. El Espíritu es el que da vida, y las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Bueno, Él está también aquí mostrándonos que veamos hacia ese mundo espiritual que necesita satisfacer nuestra alma. Bueno, en un sentido vamos entendiendo cómo es que Dios quiere que creamos en Cristo. Sus palabras están hechas vida en la persona del Señor Jesucristo. Todo lo que yo necesito está en Él. Él dijo, el Espíritu es el que da vida. Lo que viene del hombre para nada es de provecho. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tú alcances y obtengas y logres tener por ti mismo no será de provecho. Eso es una aseveración terminante que lo dice el Señor Jesucristo. Podemos tener esta definición basada en el diccionario acerca del afán.
El afán se refiere a la acción de trabajar con mucha diligencia, sí, premura y preocupación, a menudo de manera excesiva, hasta el cansancio. Puede llevar a la persona a estar constantemente ocupada y preocupada por sus tareas y responsabilidades. El afán es como una droga que engañosamente produce satisfacción, pero sin saberlo te hace un esclavo. Bueno, en esta definición encontramos que el afán produce esclavitud, cansancio. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con la siguiente parte de este mensaje.